Bueno, en este video vamos a controlar el personaje, lo vamos a mover mediante el teclado. Y para eso tenemos que empezar a escribir scripts, escribir códigos. Así que vamos a ir dentro de la carpeta Assets, vamos a entrar a la carpeta Scripts que habíamos creado en el video anterior. Vamos a hacer clic derecho y voy a crear un nuevo C# script. Acá le colocamos el nombre, podemos ponerle player, cerdito, en este caso lo voy a llamar player. La primera letra tiene que estar con mayúscula y presionamos enter. Esto nos genera este código por defecto, en el cual podemos ver que nos genera una clase llamada player, que es, si se dan cuenta, es el mismo nombre que le pusimos al archivo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que si ustedes cambian el nombre de la clase o el nombre del archivo posteriormente, tiene que ser igual el nombre del archivo con el nombre de la clase, o si no les va a tirar un error Unity. ¿Por qué es importante? Porque el nombre del componente lo va a tomar en base al nombre del archivo, el nombre de la clase. Por lo tanto, si el nombre del archivo no corresponde al nombre de la clase, no se va a poder generar el componente. Bueno, teniendo esto en mente, es importante aclarar que todos los scripts que en realidad nosotros vamos a escribir, en realidad van a ser componentes. ¿Okay? Son componentes que nosotros escribimos y se lo añadimos a un objeto en concreto. Por eso que si nosotros escribimos un script y lo tenemos dentro del proyecto, pero no se lo añadimos a ningún objeto dentro de la escena, ese script nunca se va a ejecutar y nunca vamos a generar lo que escribimos en la programación, en el script. Por lo tanto, siempre el script que escribamos tiene que estar atachado a un objeto dentro de la escena. Así que una vez que creamos el archivo, vamos a añadírselo al cerdito, en este caso el player. Podemos añadirlo de dos maneras, arrastrando el archivo al panel de jerarquía encimita del objeto y soltamos y se va a generar el componente. Si nos fijamos acá abajo en el inspector, nos aparece el componente player. Vamos a removerlo para mostrar la otra opción, que es directamente arrastrar el script a esta parte, ¿ya? Y se va a añadir el componente player, que es el script que acabamos de crear. Ya, una vez que tenemos eso, es importante ir a Edit, Preferences y asegurarse que en External Tools ustedes tengan el script, el editor de código MonoDevelop seleccionado. Ya, una vez que nos aseguramos que está MonoDevelop, que es un programa aparte de Unity que nos va a permitir escribir código y se va a conectar por debajo con Unity para obtener las clases, los nombres de las funciones, etcétera, que vamos a poder utilizar para conectarnos y modificar cosas de Unity. Así que vamos a hacer doble clic, se nos debería abrir MonoDevelop. Ahí está. Vamos a ver que aquí nos dice MonoDevelop Unity y acá nos dice Unity Editor. Con eso nos aseguramos que realmente MonoDevelop, que se abrió ahora, este programa, está conectado de cierta manera con Unity por debajo. Ahora, en este script vamos a ver que nos agregó tres líneas que se llaman Using. La primera es System Collections y la segunda es System Collections Generic. Estas dos líneas en realidad son librerías, aparte, es código específicamente del lenguaje de programación C# que estamos utilizando. La tercera línea es una librería con funciones y opciones que nos van a ayudar para conectarnos con Unity, para hacer cosas de Unity. ¿Okay? Es una librería que generó el equipo de programación de Unity y lo deja disponible para que nosotros podamos hacer juegos, ¿ya? Posteriormente tenemos la clase pública llamada player. Este nombre, recuerden que tiene que ser el mismo del nombre del archivo y lo ideal es que empiece con una mayúscula.
extiende de una clase llamada MonoBehavior que viene que trae clases aparte, ¿ya? Eso no lo tomen mucho en cuenta, simplemente que tiene que tener 2 puntos. 2 puntos significa extiende, o sea que voy a obtener funciones de MonoBehavior. Y dentro Unity me genera 2 funciones. Recuerden que una función es algo de este estilo. En este caso se llama start y update. Start se va a ejecutar una sola vez al presionar play en el juego, al ejecutar el juego, perdón. Y la función update se va a ejecutar frame a frame. Ahora, estas funciones siempre tienen que estar dentro de estas 2 llaves, estos 2 corchetes, estas 2 llaves, perdón, de la clase player. Por lo tanto, tienen que estar dentro de player. Si se fijan, aparece anaranjado. Acá cada función empieza con una apertura y un cierre de llave. En update es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a hacer es primero tenemos que, para poder mover el personaje, tenemos que poder acceder al componente Rigid Body de mi cerdito. Acá. A este componente nosotros tenemos que acceder para poder modificar cualquiera de estos atributos. Incluso hay muchos más. Así que lo primero que tenemos que hacer es crear una variable de tipo privada, de tipo, va a ser una variable privada de tipo RigidBody 2D y la vamos a llamar RB. Recuerden que para declarar una variable tienen que especificar el tipo, o sea, si es pública o privada, luego el tipo de variable, que es el tipo de dato, y finalmente el nombre de la variable. Una vez que generamos esa variable, nosotros, una vez que el juego se ejecute por primera vez, vamos a buscar ese componente dentro del objeto. En este caso va a ser de tipo RigidBody 2D. Por lo tanto, vamos a decir que RB, la variable RB, le vamos a pasar el componente, vamos a obtener ese componente getComponent, y este getComponent va a ser de tipo RigidBody 2D, y abrimos y cerramos paréntesis, y añadimos siempre un punto y coma al finalizar una línea de asignación de variables o de alguna asignación, declaración de variable, como puede ser acá. Una vez que obtuvimos ese componente, por detrás lo que va a hacer Unity, si yo guardo acá, lo que va a hacer es que este script que está como componente de este objeto, con getComponent lo que va a hacer es, hey, voy a buscar un componente dentro de este objeto, que en este caso es el cerdito. Voy a buscar un componente que sea de tipo RigidBody 2D. Entonces va a venir, va a buscar y encuentra este. Y este componente lo va a colocar dentro de la variable RB, que fue la que declaramos acá. Una vez que ya tenemos acceso al componente RigidBody, nosotros lo que tenemos que hacer es que constantemente dentro de la función update, recuerden que la función update se ejecuta frame a frame, todos los frames. Si el juego está andando a 60 fotogramas por segundo, se va a ejecutar 60 veces en un segundo. Lo que vamos a hacer acá es detectar si el usuario presiona el teclado. Y vamos a detectar también perdón, vamos a detectar cuando se ejecuta, o sea, cuando se presiona el teclado. En este caso, para el salto. Ya, para el salto vamos a realizar eso. Así que primero vamos a partir por mover el personaje de un lado hacia otro. Para ello vamos a, dentro de una función, vamos a escribir la función fixedUpdate. Abrimos y cerramos los corchetes. Voy a apagar el parlante. Abrimos y cerramos corchetes. Y tenemos esa función fixedUpdate. La función start, la función update y fixedUpdate son funciones de Unity que vienen predefinidas
Y la diferencia entre update es que update se ejecuta frame a frame, pero puede ser que en ciertas frames no se ejecute por completo. No sé, porque se le dio hubo un problema con la tarjeta de video, o no sé, cualquier cosa. No nos asegura el 100% de las veces que se va a ejecutar constantemente a una cantidad de frames por segundo. Sin embargo, Fixed Update nos corrige ese problema y nos asegura que constantemente se va a estar ejecutando frame a frame esta función. Por lo tanto, si en update se saltó 2 frames la función dentro de Unity, Fixed Update va a colocar entre medio 2 frames y se va a ejecutar esas veces. Por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros trabajamos con objetos que tienen un componente de tipo Rigid Body 2D, nos tenemos que asegurar de que siempre se esté ejecutando la función donde vamos a modificar algún dato de ese cuerpo rígido. Si nosotros modificamos el cuerpo rígido en el update y por cualquier motivo el juego se pega o cualquier cosa, o sea, no se pega, sino que tiene algún problema de gráfica, no nos estamos cerciorando de que siempre se va a ejecutar y siempre vamos a aplicar o modificar ese Rigid Body. Por lo tanto, puede crashear nuestro juego y se va a cerrar. Vamos a tener un problema, va a explotar de cierta manera. Por lo tanto, siempre que nosotros queramos modificar la velocidad de un objeto Rigid Body o cambiar el tipo de cuerpo de dinámico a kinematic o no sé, cambiar la escala de gravedad o cambiar la masa de un objeto, tenemos que siempre editar los objetos que tienen componente Rigid Body dentro de la función Fixed Update. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es detectar el teclado. Voy a generar una variable private y en este caso va a ser de tipo flotante, de tipo float. La voy a llamar horizontal y horizontal la cerramos con un punto y coma. Y aquí en el Fixed Update yo voy a añadirle un valor a esa variable. Voy a escribir horizontal va a ser igual a input.getAxis. Si se fijan aquí en la ayuda me dice getAxis espera un nombre, una cadena de texto, un string, una cadena de texto correspondiente al eje. Por lo tanto, input.getAxis nosotros tenemos que pasarle el eje del cual queremos obtener información. Ahora, ¿de qué eje me está hablando Unity? En este caso, Unity nos trae una opción acá en Edit Project Settings Input. Vamos a ver que tiene la opción de ejes, axis, y en este caso me aparece un listado de ejes, en este caso horizontal, vertical, Fire 1, Fire 2, Fire 3. En este caso, si despliego horizontal, me aparece un nombre, una descripción, el botón en valor negativo, left, el botón en valor positivo, right, y el botón alternativo, que vendría a ser A y D. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que automáticamente me va a tomar, va a detectar Unity si yo presiono la tecla A o la D o la flecha del teclado izquierda o derecha. Ahora, el valor que me va a retornar input get axis va a ser o -1 o 1. Eso es importante de saber. Por lo tanto, yo lo que le tengo que pasar a esta función es el nombre del eje que quiero obtener. En este caso, el horizontal. Y como empieza con mayúscula, tiene que ser tal cual. Abro comillas dobles y coloco el nombre del eje que quiero obtener. Entonces, acá yo voy a comentar. Hago doble slash para hacer un comentario. Y voy a poner obtengo valor
de eje horizontal y espero un valor entre -1 y 1. Esos son los valores que puedo obtener. Una vez que obtengo ese valor, -1 o 1, yo sé qué tecla está apretando, si es la A o la D, o en resumidas cuentas, izquierda o derecha de las flechitas del teclado. Y lo que necesito hacer acá es añadir una fuerza hacia un lado u hacia otro para que el personaje avance. Como este personaje, este objeto dentro de Unity tiene un Rigging Body 2D, nosotros lo que vamos a hacer es añadirle una fuerza en el eje X, positiva para allá o negativa para allá. Por eso es importante saber el eje hacia el cual estamos presionando. Si presiono la tecla D y me voy acá para que se entienda mejor, si yo presiono Settings, Input. Si yo presiono la tecla D, me dice que es el botón positivo y el A es el botón negativo. Por lo tanto, si yo estuviera jugando y presionara D, obtendría un valor positivo. Entonces se supone que mi personaje debería avanzar hacia acá. Si presiono la A, vendría a ser un valor negativo a -1 y se movería hacia allá. Por lo tanto, estamos capturando ese valor si es -1 o 1, izquierda o derecha. Entonces, lo que queremos hacer acá es añadir esa fuerza finalmente. Para eso vamos a utilizar la variable RB, que es donde guardamos nuestro componente Rigging Body de ese objeto. rb.addForce, vamos a añadir una fuerza a este objeto. Es como empujarlo de cierta manera. Es como, oye, avanza. ¿Ya? ¿Y cómo añadimos esa fuerza? Ponemos un punto y coma. Vamos a pasarle un vector de 2 dimensiones, vector 2, punto, y en este caso nosotros lo que vamos a pasarle es un eje right y vamos a multiplicar por una velocidad. Nosotros necesitamos decirle, oye, avanza esta fuerza, pero necesitamos decirle la cantidad de fuerza que va a tener, la velocidad con que se va a mover. Y vamos a utilizar una variable speed, que la vamos a tener que crear acá arriba. Si se fijan, aparece en rojo. Vamos a crear aquí private float, de tipo float, speed. ¿No? Y speed le vamos a poner un valor, no sé, 15f, y cerramos con un punto y coma. Le pongo la f porque es un valor de tipo flotante, por lo tanto tengo que decirle a Unity, hey, son 15 pero flotante, 15f. Por lo tanto, ahora vemos que la variable speed que puse aquí ya no está en rojo. Eso es bueno, porque ya está creada arriba. Así que podemos seguir. Vamos a multiplicar el eje X, vector 2.right, por la velocidad y por horizontal. Con esto estamos diciéndole, como horizontal va a tener un valor -1 o 1, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el eje -1 o 1, añadiéndole, al multiplicar por -1 o 1, vamos a tener el mismo valor de la velocidad, pero con valor negativo o positivo. Con eso vamos a añadir una fuerza hacia -15 o hacia +15, izquierda o derecha. Ahora, esto se va a ejecutar a medida que nosotros mantengamos presionado el botón, ¿ya? Uno de los botones, alguno de los botones. Por lo tanto, si yo guardo esto, voy a Unity y pongo play. Si yo presiono, veo que el cerdito avanza, pero si yo mantengo presionado, va aumentando la velocidad. Lo que voy a hacer acá es seleccionar esto de aquí, voy a ampliar esta plataforma para que se entienda mejor.
y vamos a poner play. Si yo estoy acá, mantengo presionado, aumenta la velocidad y ya fue mucho, se cayó el cerdito. ¿Por qué pasa eso? Yo aquí estoy detectando que presiono una tecla, añado una fuerza, pero mientras mantengo presionada la tecla, esta fuerza se va a ir aumentando. Añado una fuerza, sobre esa fuerza que añadí, añado otra fuerza. Si mantengo presionado aún el botón, añado otra fuerza sobre esa sumatoria de fuerzas. Entonces va aumentando la fuerza y va a tomar una velocidad enorme. Así que lo que tenemos que hacer acá es limitar la velocidad máxima que puede obtener tener nuestro cerdito, nuestro jugador. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a generar una variable privada acá arriba de tipo float, y esta variable la vamos a llamar limited, ahí, y acá vamos a hacer limited va a ser igual, y vamos a obtener el valor el valor de la velocidad que tiene actualmente el objeto, que en este caso vendría a ser rb.velocity.x, es el x porque aquí yo estoy modificando el vector de la derecha en el eje x, por lo tanto es x menos 1 o 1, positivo o negativo. Por lo tanto, la velocidad que quiero limitar es en el eje x, hacia izquierda o hacia la derecha. El eje x yo lo quiero limitar, y para poder limitar esta velocidad en el eje x que tengo actualmente, entonces acá estamos obteniendo la velocidad actual en el eje x hacia izquierda o hacia la derecha, y nosotros la vamos a limitar. Para poder limitarla, nosotros vamos a utilizar una función matemática llamada clamp, y esa función matemática dentro de C# vamos a encontrarla dentro de la librería mathf. Por lo tanto, vamos a escribir mathf.clamp, y clamp lo que espera es el valor value, y espera el valor mínimo y el valor máximo que puede tomar ese valor. Por lo tanto, si cierro paréntesis ahí, yo ya le estoy pasando el valor de la velocidad actual que tiene en el eje x, y necesitamos pasarle el valor mínimo. Este valor mínimo nosotros lo vamos a utilizar desde una variable limit velocity, y me aparece acá en rojo porque no existe. Vamos a crear una nueva variable private float limit velocity, y va a ser igual a 20f, por ejemplo. Una vez que aparece la asignamos, la declaramos esta variable, ya no me aparece en rojito, y lo que esperaba clamp aquí era el valor que no me aparece la ayuda aquí, math.clamp. Me esperaba el valor actual, que vendría a ser en este caso el valor que queremos limitar. ¿Y qué es lo que queremos limitar? Es la velocidad en el eje X, para que no vaya, mientras mantenemos presionado el botón, no vaya aumentando hasta el infinito y más allá, sino que hasta un valor que nosotros limitamos. Por lo tanto, tenemos el rigid body, su velocidad en X, que es lo que vamos a limitar, y el valor mínimo, que vendría a ser en este caso menos la velocidad inicial, y le pasamos la velocidad limit velocity en positivo. Esto, para que entiendan, es lo mismo que decir menos 20f y 20f. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, simplemente que utilizamos una variable para no tener que estar cambiando acá dos veces, y si queremos limitar esa velocidad lo hacemos acá arriba simplemente.
Por lo tanto, con eso obtenemos el valor de la velocidad limitado. Por lo tanto, si mantengo presionado, aumenta en 15. Y mantengo presionado aún, aumenta a 30. ¿Ya? Aquí nosotros estamos limitando de que tiene que ser 20. Y por lo tanto nosotros guardamos ese valor de límite 20f en limited, que es esta variable de aquí de tipo flotante. Si hacemos eso y guardamos y pongo play, vamos a ver que en realidad va a seguir aumentando la fuerza. Si se fijan, mantenemos presionado y vamos en aumento la fuerza. Eso pasa porque nosotros bien estamos limitando, obteniendo el valor limitado de la velocidad en X de ese objeto. La estamos guardando dentro de una variable, pero no estamos reemplazando la velocidad realmente, no estamos modificándola. Así que lo que vamos a hacer acá es pasarle, reemplazar la velocidad limitada a la velocidad actual del objeto. Por lo tanto, rb.velocity, y nosotros vamos a decir que la velocidad actual, o sea, la velocidad del objeto, vamos a hacerla igual a un nuevo vector 2. Y a este vector 2 le vamos a decir que la velocidad actual, en este caso rb.velocity, está esperando un vector 2 que es x e y, y x va a ser el valor limitado, porque estamos limitando el desplazamiento en x, hacia izquierda o derecha del objeto. Eso le pasamos el valor limitado y espera el valor en y. El valor en y tenemos que pasarle exactamente el mismo valor que ya tiene. En este caso rb.velocity.y. Ahí. Entonces, obtenemos el valor de, en resumen, obtenemos el valor de presión, si es izquierda o derecha, si es A o D, o la flechita del teclado, izquierda o derecha, y obtenemos un valor a -1 o 1. Obviamente podemos obtener 0,5, a medida que vamos presionando más la tecla, vamos a tener un tope de -1 y 1. Añadimos esa fuerza, la velocidad por -1 o 1, izquierda o derecha, y vamos a limitar esa velocidad a un límite de velocidad que en este caso es 20. Por lo tanto, si nuestra velocidad ya es 15 y añadimos más fuerza, en este caso vendría a ser 30, 15, 15, 30. Aquí digo que la velocidad es 30, la limito a menor o mayor. Como es mayor, va a decir, hey, entonces la limito a 20 f, y por lo tanto aquí lo voy a decir, hey, voy a reemplazar la velocidad actual del objeto y voy a decir que en x se va a desplazar, va a tener una velocidad solamente del valor limitado, que en este caso sería 20. Si es menor que 20 actualmente, va a obtener 15 o 12 o 10, etc. Pero siempre y cuando pase los 20, se va a limitar a 20. Y vamos a mantener la velocidad constante. En y vamos a obtener y vamos a utilizar exactamente la misma velocidad actual que ya tiene el objeto en el eje Y, o sea, en el eje hacia arriba o hacia abajo. Con eso estamos limitando. Si yo guardo y pongo play, vemos que obtenemos el personaje. Ahora, con eso estamos reemplazando la velocidad en el Fixed Update. Entonces, si vemos, pongo play, vemos que se mueve bastante, y eso es porque la limitancia tenemos que bajarle. Por ejemplo, si lo dejáramos en 3, ahí en el límite de velocidad sería 3. Por lo tanto, si nosotros añadimos 15, en realidad va a limitarse a 3 y lo vamos a reemplazar. Si yo pongo play, veo que si mantengo presionada la tecla, avanzo solamente como máximo 3. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos comprobar?
podemos comprobarlo haciendo un debug.log, o sea, mostrando la velocidad en realidad en la consola. Acá en Unity nos vamos al tab console y voy a hacer, para mostrarles más o menos la diferencia, voy a comentar estas dos líneas y voy a hacer un debug.log de la velocidad en el eje X. Vamos a imprimir aquí en la consola la velocidad que tiene el objeto en el eje X. Si yo guardo y pongo play, vamos a ver que la velocidad aquí es 0. Y si yo aumento, va en incremento hacia 9, 24, presiono más la tecla y va aumentando hacia 50, 60, 70, 80, 100. Es infinito, va al infinito. En aumento la velocidad porque siempre se van agregando 15, 15, 15 en esta línea. Aquí aumento, agrego fuerza, añado fuerza al objeto. En cambio, si yo acá muevo el debug hacia aquí, limito la velocidad. Si yo dejo esta línea donde limito la velocidad y acá reemplazo la velocidad en el eje X por la velocidad limitada, aquí limito la velocidad y reemplazo la velocidad actual en el eje X por la velocidad limitada. Acá paso esta variable, se la paso para acá y vamos a mostrar la velocidad en el eje X que tiene actualmente el objeto. Por lo tanto, si yo presiono play, me dice que es 0 en la consola. Si yo mantengo presionado, aumenta. Y si yo mantengo presionado, solamente se queda en 3 o menos 3 hacia el otro lado. Izquierda menos 3, derecha 3. Con eso estamos limitando la velocidad que va a tener el objeto en el eje X. Súper.